Estimados amigos, buenos días a un café con José Noguera. Hoy hablaremos sobre las 7 hermanas y el petróleo en sus comienzos. En 1846, el geólogo canadiense Abraham P. Gessner desarrolla un nuevo combustible líquido, el queroseno, que se podía extraer del carbón o del petróleo y que producía una llama más limpia y menos cara que la del aceite de ballena, que entonces se usaba en las lámparas. En poco tiempo, la industria de las lámparas de queroseno se extiende rápidamente en Norteamérica y en Europa. Como el petróleo todavía era escaso, se obtenía escarbando en lugares donde brotaba de forma natural. Mientras que el carbón era abundante, el carbón era la principal fuente para crear queroseno. George Bissell, un abogado neoyorquino que había observado petróleo brotando al oeste de Pensilvania, se le ocurre producir queroseno en gran escala, pero usando petróleo, ya que salía más barato que producirlo que usando carbón. Pero necesitaba petróleo en grandes cantidades, que planeaba conseguirlo no escarbando la tierra, sino taladrando la tierra. Bissell contrata al químico Benjamin Silliman y contacta al banquero James Townsend, y juntos fundan la Seneca Oil Company. Para hacer los trabajos de perforación, contratan a Edwin Drake, un exconductor de trenes en New Haven, Connecticut. Drake llega a Titusville, Pensilvania, en diciembre de 1857. En su correspondencia, Townsend se dirigía al coronel Drake, aunque Drake no era coronel. Pero desde entonces todos lo llamaron coronel Drake. Luego de muchos intentos, Drake consigue petróleo el 27 de agosto de 1859 y una fiebre de petróleo comienza en Titusville. La producción era tan grande que empezaron a almacenarla en barriles de whisky, de donde viene la tradición de medir el petróleo en barriles. Bissell, Silliman y Townsend hicieron una gran fortuna. Drake murió pobre y vivió sus últimos días con una pensión que le dio el estado de Pensilvania. John Davison Rockefeller fue la persona que contribuyó más a formar la industria petrolera moderna. Después de trabajar en una compañía de productos agrícolas en Cleveland, Rockefeller, con apenas 20 años, se asocia con Maurice Clark para fundar su propia compañía de productos agrícolas en 1859. 4 años más tarde, Rockefeller y Clark entran en la industria del queroseno y fundan una refinería. Rockefeller tenía varias ventajas sobre sus competidores. Tenía una personalidad que era intimidante y era muy enfocado, perseverante y minucioso, especialmente si se trataba de asuntos de dinero. Olfateaba las trampas. Admirado por uno y odiado por otro, su forma de ser le permitió ahorrar costos y obtener ingresos donde los demás no podían. Mientras otras refinerías extraían queroseno del 60% del petróleo que refinaban, desechando el 40% restante, Rockefeller usaba ese remanente como energía para su refinería o lo vendía como lubricante u otros productos, aumentando sus ganancias. Su refinería pronto se convirtió en la más grande y rentable de Ohio. En 1867, Clark le vende su parte de la sociedad a Rockefeller. Y en 1870, Rockefeller funda, junto con su hermano William, Samuel Andrews y Henry Flagler, la Standard Oil of Ohio, que se convierte en el mayor productor de queroseno de los Estados Unidos y el primer exportador a Europa. En el mercado había muchos querosenes de distinta calidad, algunos mal producidos que ocasionaban explosiones que habían acabado incluso con la vida de sus compradores. Rockefeller
había elegido el nombre de Standard para indicar que sus productos eran de calidad estándar y eran confiables. La Standard Oil fue la primera compañía de integración vertical que abarcaba desde la exploración y extracción del petróleo hasta las estaciones de servicio y estableció la medida estándar del barril de petróleo en 159 galones. El mercado petrolero desde sus inicios fue muy volátil. Entre 1865 y 1860 la sobreproducción desplomó los precios a la mitad. Todos querían participar y aparecieron refinerías por doquier. En cierta ocasión, Rockefeller se enfureció porque un panadero alemán que hacía unos panes que a él le encantaban, había vendido su panadería para comprar una refinería de mala calidad. Rockefeller le compró la refinería al panadero para que siguiera haciendo pan. Rockefeller y la Standard Oil deciden iniciar lo que ellos llamaron el gran juego, es decir, estabilizar el mercado adquiriendo la mayor capacidad de producción posible. Para ello recaudan más capital e implementan una estrategia. Identifican a un competidor y le dan tres opciones: vender, fusionar su compañía con la Standard Oil, y si el competidor rechazaba esa oferta, tenía que enfrentar una guerra de precios que lo haría quebrar, y al final la Standard terminaba comprándole los activos al competidor arruinado en algún remate. Inicialmente el transporte era por ferrocarril. En 1860 las tres principales compañías de ferrocarriles, la Erie, la Pennsylvania Railroad y la New York Central, forman un cartel para dividirse el mercado. La Standard Oil hace trato secreto con las compañías de ferrocarriles, obteniendo un descuento especial. Y las demás compañías pagaban una tarifa full y el descuento que les tocaba se lo quedaba a la Standard Oil. En 1872 aparecen los ferrocarriles South Improvement Company con ese esquema, causando una ola de vandalismo, y tiene que cerrar 2 meses después. La Standard Oil entonces desiste de usar los ferrocarriles y comienza a construir oleoductos, y su estrategia funciona. En 4 meses la Standard absorbe 22 de las 26 refinerías de Cleveland y compra las principales refinerías de Nueva York. En 1880, la Standard refinaba el 90% del petróleo de los Estados Unidos y había mudado su sede a Nueva York. El queroseno estadounidense tuvo gran aceptación en Europa. Y entre 1870 y 1890, la Standard Oil exportaba la mitad de su producción de queroseno, que se había convertido en el cuarto producto de exportación de los Estados Unidos. Al comenzar el siglo XX, la Standard Oil estaba bajo acecho. El gobierno de Texas no la deja entrar en su territorio y tenía demandas legales en Ohio, Texas, Oklahoma y 7 estados más. En 1999 se muda a New Jersey porque las leyes de ese estado permitían las corporaciones y cambia su nombre a Standard Oil of New Jersey. Ida Minerva Tarbell, la primera mujer periodista de los Estados Unidos, hace una investigación profunda sobre las prácticas de la Standard Oil y las publica en su libro Historia de la compañía Standard Oil. El libro fue un bestseller que ayuda a desprestigiar a la Standard. El gobierno federal introduce una demanda por conspiración para restringir el comercio en el marco de la ley antimonopolio Sherman, y en mayo de 1919 divide a la Standard Oil en 34 compañías, las cuales fueron conocidas como las Baby Standard. La Standard Oil of New Jersey, o simplemente Jersey, se queda con la mitad de las acciones y se convierte en la compañía petrolera más grande del mundo. Otras dos babies, la Standard Oil de Nueva York, o SOCONY, y la Standard Oil de California, o SOCAL, también se ubican entre las grandes gigantes del mercado. Jersey eventualmente se convierte en la actual Exxon, SOCONY en la actual Mobil, pues, y SOCAL en Chevron. Exxon y Mobil eventualmente se fusionan en ExxonMobil. La industria petrolera en Rusia nace con unas pequeñas refinerías alrededor de Bakú.
en la actual Azerbaiyán, en el Mar Caspio, después de 1870. En 1873, Ludwig and Robert Nobel compran una refinería en Bakú y crean la compañía Branovel. Branovel participaba desde la exploración hasta la refinación, transporte y distribución minorista y la producción de petróleo en Rusia. Aumenta de 500.000 barriles en 1874 a 10 millones de barriles en 10 años. Branovel era la reina de Rusia, pero sin presencia en el resto del mundo. En 1880, el gobierno ruso autoriza a Bunge y Palashkovsky a construir un ferrocarril que iría desde Bakú hasta el Mar Negro, lo que le permitiría a las compañías rusas vender querosén en Europa. Pero se quedan cortos de dinero y buscan financiamiento con la familia Rothschild. El ferrocarril comienza a funcionar en 1883 y 3 años después los Rothschild forman la compañía Benito y entran en el negocio petrolero, convirtiéndose en la segunda compañía de petróleo en Rusia. En 1885, Branovel y Benito entran en Europa y la Standard Oil intenta comprarla, pero los Nobel y los Rothschild rehusan y comienza una guerra de precio, pero Branovel y Benito resisten. La creciente producción de petróleo en Rusia le creó a Branovel y Benito la necesidad de buscar nuevos mercados. Y los Rothschild contactan a Marcus Samuel, un comerciante británico con una larga experiencia en el comercio en Asia. Benito le ofrece a Samuel un contrato de 9 años para mercadear petróleo en Asia. Samuel entonces crea la Shell Transport and Trading Company, en asociación con comerciantes de toda Asia. Samuel sabía que si entraba en un mercado a la vez, la Standard Oil le haría una guerra de precios y lo sacaría del mercado, por lo que planea introducir el querosén Rusia en toda Asia al mismo tiempo. El plan se hizo con el mayor secretismo. Por razones de seguridad, el canal de Suez prohibía el paso de tanqueros, obligando a los tanqueros de la Standard Oil a dar la vuelta por el sur de África para llegar al Asia. Samuel diseña tanqueros con una mayor capacidad y normas de seguridad tan estrictas que obtiene permiso para atravesar el canal de Suez, obteniendo una gran ventaja sobre el estándar. Y el 22 de julio de 1892 sale el primer barco de Batumi atravesando el canal de Suez rumbo a Singapur. El éxito de Samuel fue tan rotundo que la Standard Oil no pudo declarar una guerra de precios. En 1902, el 90% de los tanqueros que atravesaban el canal de Suez eran de la Shell. En Sumatra, Indonesia, Henry Deterding funda la Royal Dutch para explotar una concesión de petróleo, pero su acceso a los mercados era limitado. La Shell tenía una gran red de suministro, pero no tenía petróleo. Y en febrero de 1907, ambas compañías se fusionan y forman la Royal Dutch Shell, una compañía holandesa británica. Deterding obtiene el 60% y Samuel el 40% de la empresa. En Texas aparecen dos compañías grandes de petróleo, la Texaco y la Gulf Oil. A comienzos del siglo XX, Rusia era un caos. Y en 1901, Joseph Stalin llega a Bakú para organizar la subversión. Rusia es derrotada en la guerra ruso-japonesa y las huelgas se intensifican, la monarquía es derrocada y se instala un régimen parlamentario. Con la revolución en Rusia, 2/3 de los pozos petroleros son destruidos y la inestabilidad política desalentaba la inversión para recuperarlo. La producción rusa disminuyó durante 20 años y las exportaciones colapsan y la Standard captura los mercados de Asia que los rusos van abandonando.
Acosados por el antisemitismo, la xenofobia y la inestabilidad política, los Rothschilds le venden Benito a la Royal Dutch Shell, recibiendo el pago en acciones y convirtiéndose en uno de sus principales accionistas. Los Nobel escapan a Finlandia y le venden Branovel a Jersey, a pesar de que el Ejército Rojo había tomado ya Bakú. Jersey y Shell apostaban a que el gobierno comunista no se sostendría, pero los soviéticos expropiaron todas las instalaciones petroleras. Determin promueve un boicot contra el petróleo ruso y Lenin acude a Sokony y Bakú para que construyeran una refinería que luego arriendan a los soviéticos para vender queroseno en Asia. Sokony necesitaba el queroseno ruso para venderlo en la India. Determin, enfurecido, lanza una guerra de precios en India contra Sokony y Bakú, que luego se extiende a otros mercados. En 1928, con los efectos de la Gran Depresión, Jersey y Shell dan las inversiones en Rusia por perdida. Determin arrienda el castillo de Ashnakari para reunirse con Walter Teagle, presidente de Jersey, John Catman de la Anglo-Persian, William Mellon de Gulf Oil y Robert Stewart de la Standard Oil of Indiana, para buscar una solución a la producción mundial de petróleo. El acuerdo verbal, llamado el Acuerdo de Ashnakari, le asignaba a cada compañía una cuota en el mercado. La Unión Soviética se incorpora al acuerdo posteriormente, pero el acuerdo tenía importantes debilidades. Para evitar violar las leyes antimonopolio, no incluía a los Estados Unidos y había muchas compañías pequeñas fuera del acuerdo. El petróleo recién descubierto en Texas, Venezuela, Rumanía, buscaba mercado y el acuerdo se desbarata. A comienzos del siglo XX, la luz eléctrica desplaza a las lámparas de queroseno, pero el petróleo encuentra un mercado mucho más grande, el transporte. El espectacular crecimiento de la industria automotriz hace que el número de automóviles en Estados Unidos aumente de 8.000 en 1900 a 902.000 en 1912. Y la gasolina, que entonces era una parte insignificante del negocio petrolero, se convierte en su principal producto. La importancia del petróleo se hizo sentir rápido. Alemania atraviesa Bélgica y atraca a Francia, avanzando hacia París, encerrando al ejército francés. Era la Primera Guerra Mundial. La toma de París parecía inminente y se evacúa la población y el gobierno francés se instala en Burdeos. El general Gallieni, gobernador militar de París, decide enviar 2 regimientos de infantería al frente, pero el sistema de trenes estaba averiado y a pie no llegarían a tiempo. Gallieni reúne a 600 taxistas y durante 3 días transporta miles de soldados al frente, a 50 kilómetros de París, y luego transporta refugiados y heridos del frente hacia París. Los franceses detienen el avance alemán y el petróleo demuestra su importancia. La historia del petróleo se desarrolla en torno a 3 grandes conflictos. Un conflicto entre las potencias militares. Un segundo conflicto entre los países productores de petróleo y las compañías petroleras. Y un tercer conflicto entre las compañías petroleras. A comienzos del siglo XX, los acorazados, el poder de la Royal Navy, eran propulsados con carbón. El almirantazgo estaba dividido entre seguir usando carbón, el cual poseían en abundancia, o usar petróleo, que les daría mayor velocidad, les permitiría un blindaje más fuerte y menos mano de obra, pero que los haría depender de fuertes lejanas e inseguras. En julio de 1911, el cañonero alemán Panther realiza unos disparos en Agadir, Marruecos. El ataque no tuvo consecuencias, pero detona la decisión de Winston Churchill, primer lord del almirantazgo, de cambiar los buques de la Royal Navy a petróleo, convirtiéndolo en un elemento esencial para la guerra. Como en Europa no había petróleo, la corona británica decide obtener concesiones de petróleo en cualquier parte del mundo.
La lucha de las compañías se convertía entonces en una lucha entre gobiernos. Al principio, las compañías estadounidenses mostraban poco interés en obtener concesiones extranjeras. Pero esa actitud cambia después de la Primera Guerra Mundial, cuando la demanda de petróleo tiene un aumento sin precedentes que agota el suministro doméstico, disminuye las reservas y hace temer una escasez que los hiciera depender del petróleo extranjero. En 1920, ante la política británica de impedir la entrada de compañías petroleras no británicas dentro del imperio y la prohibición a los ciudadanos británicos de vender acciones petroleras a extranjeros, las compañías estadounidenses buscan la ayuda del Departamento de Estado. El presidente Woodrow Wilson desconoce un acuerdo entre Francia y el Reino Unido para repartirse el Medio Oriente y apoya a las compañías estadounidenses. El Congreso aprueba una ley para discriminar a quienes discriminasen a los ciudadanos estadounidenses. La guerra por el petróleo comenzaba. En otro escenario, los rusos buscaban acceder a un puerto de aguas calientes en el Golfo Pérsico para entrar en el mercado asiático y presionaban a Persia y Afganistán, lo que le molestaba a los británicos, que veían en esos países un área de seguridad que separaba a Rusia de la India. Para los británicos, la India era un asunto de primera prioridad. Pero a los británicos les preocupaba más el creciente poderío militar de Alemania que la rivalidad con Rusia. Y los rusos estaban débiles después de perder la guerra con Japón. Y en 1907 firman un tratado que reconocía el norte de Persia como área de influencia rusa y el sur como área de influencia británica. En 1900, el general persa Antoine Kitagji, con un reporte geológico sobre el potencial petrolero de Persia, se reúne en París con el ex embajador británico en Teherán, Henry Wolff, y el secretario privado de Reuters, Monsieur Coté. Y para obtener financiamiento, Kitagji persuade al empresario británico William Darcy, quien había hecho una gran fortuna explotando una mina de oro en Australia. Darcy envía a Alfred Marriott a Teherán a negociar una concesión con el Shah, con la ayuda de Kitagji. La diplomacia británica se interesa en la concesión de petróleo, porque les permitiría balancear la influencia rusa en Persia. Rusia intenta bloquear el acuerdo, pero el Shah le otorga a Darcy una concesión de 1.200.000 kilómetros cuadrados por 60 años. La concesión abarcaba todo el país excepto 5 provincias en la frontera con Rusia. A cambio, el gobierno de Persia recibe 20.000 libras esterlinas más el 16% de las ganancias. Darcy contrata al geólogo George Reynolds, quien comienza la exploración en Shah Shurk, una inaccesible meseta en la frontera entre Persia e Irak. El terreno era hostil. Cada equipo o herramienta era enviado al puerto de Basora para ser trasladado por río hasta Bagdad y llevado por mula a través de las montañas. La región era gobernada por tribus en guerra hostiles que no reconocían el gobierno de Teherán, y menos aún la concesión petrolera. Pero Reynolds pudo operar pagándole un soborno mensual a los jefes de las tribus. La población local no tenía las destrezas mínimas y todo el personal técnico era extranjero. Estos inconvenientes retrasan las perforaciones hasta finales de 1902. Darcy estima un costo inicial de 10.000 libras, pero en 1904 el costo iba por 200.000 libras. Darcy pone sus minas de oro en garantía. Se sobregira en 177.000 libras con el Lloyd Bank y se queda sin dinero. Darcy busca auxilio financiero, pero nadie muestra interés y el sobregiro sigue aumentando. En 1904, Lloyds le pide la concesión en garantía. Darcy parecía perder las minas de oro de Australia y la concesión en Persia, pero aparecen dos aliados inesperados. Al Foreign Office le preocupaba que Darcy vendiera la concesión a grupos o países extranjeros, en especial a los rusos.
Por otra parte, el almirantazgo contacta a Burma Oil, una pequeña empresa petrolera escocesa, para que se asociara con Darcy. Y a cambio, el almirantazgo le ofrece contratos de suministro de combustible y la protección de su mercado en la India. La sociedad se sella y en 1905 se reanudan los trabajos, pero no se encuentra ningún pozo productivo. Perforan pozos en Masjid y Suleima, en la frontera con Irak. Para acceder al sitio se construye una carretera, retardando las perforaciones hasta enero de 1908. Y en abril, Burma le informa a Darcy que se le había acabado el dinero y le envían una correspondencia a Reynolds para notificarle el final del proyecto. Pero mientras la carta iba en el correo, en Masjid y Suleima se sentía un fuerte olor a gas, cuando un taladro se destornilla y se pierde en el agujero. Y en el 25 de mayo de 1908, en la madrugada, se escucha un fuerte rugido y un reventón más alto que la torre perforadora. Habían encontrado petróleo, un elefante. Para operar la concesión, Burma Oil y Darcy crean la Anglo-Persian Oil Company, que es la actual British Petroleum. Como la Anglo-Persian era una compañía pequeña y financieramente débil que podía perder la concesión, el gobierno británico resuelve comprar el 51% de las acciones de la Anglo-Persian. El gobierno no se metería en las decisiones comerciales de la compañía a menos que afectasen el suministro de petróleo a la Royal Navy o asuntos de interés político. Persia se convertía en un país productor de petróleo. Así se conforma la estructura del mercado petrolero mundial de los 40 años subsiguientes. Había 7 grandes compañías. Las 2 mayores eran Jersey y Shell. Las otras 5 eran la Anglo-Persian, Socony, Socal, Texaco y Gulf, a quienes le acuñan el nombre de las 7 hermanas, que a veces funcionaban como un cartel, otras veces se enfrentaban en guerras de precios. También había muchos pequeños productores, la mayoría en los Estados Unidos, con poca o ninguna presencia internacional. Estimados amigos, este es el origen de la industria petrolera. Hasta aquí un café con José Noguera.